tardes para todos. El objetivo de la presentación es comentarles un poco cuál fue la participación de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes en la estrategia de vacunación COVID desde el inicio de la planificación en octubre del año 2020 hasta julio de 2021. Lo más importante a mencionar es que desde 1943 la institución existe participando progresivamente e incluyendo diferentes organismos dentro de su estructura, trabajando en el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, desde 1978 en el Programa Nacional Operativo de Inmunizaciones, trabajando conjuntamente, incluyendo en su trabajo y en su estructura al laboratorio Calmet, en lo que tiene que ver con administración de biológicos, cadena de frío y distribución, el laboratorio bacteriológico dentro de la comisión y el programa de eliminación de la enfermedad de Hansen. Tomando en cuenta el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la comisión como tal planificó y diagramó áreas de trabajo en vísperas a prepararse para una campaña de vacunación que comenzó a finales de febrero del 2021. De los puntos a tomar en consideración, la adquisición de conocimientos actualizados fue lo primero que se tomó en consideración en todos los integrantes de la comisión, estudiando y aprendiendo acerca del SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, acerca de su transmisión, de aspectos vinculados a la protección y equipos de protección personal fundamentales para el desempeño del equipo de salud, así que tanto como las vacunas, tomando primero en conocimiento y estudio de las plataformas probables de arribo en nuestro país, de Pfizer, Sinovac y Oxford, así como también de otras, como pudo haber sido, por ejemplo, la Sputnik V, participando de actividades conjuntas a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Destacando la necesidad de estudio acerca de eficacia y efectividad, efectos adversos reportados, población objetivo, almacenamiento y preparación y administración. Una vez adquiridos esos conocimientos, el laboratorio Albert Calmet principalmente se encargó del análisis de los escenarios en la logística para la implementación de la campaña, que iba a ser como objetivo masiva y veloz. Dentro de los puntos a tomar en consideración, análisis de los sitios de llegada posibles en diferentes escenarios, tomando en cuenta la estrategia de distribución de los mismos, por vía terrestre o por vía aérea, y tomando en cuenta diferentes actores, tanto públicos como privados. La expansión de la capacidad de almacenamiento, lo que tiene que ver con el estudio en cadena de frío, preparándose para escenarios muy variables. Recuerden que al principio Pfizer era menos 70, en lo que tiene que ver con el traslado menos 25 y luego más 2 más 8 en un periodo de tiempo corto. Esto a nivel no solamente local, sino a nivel regional, a nivel nacional, tomando en cuenta que por encima de más de 50 centros de vacunación, en lo que tiene que ver a nivel nacional primarios con sus respectivos centros de almacenamiento, con la inspección necesaria y el control riguroso por parte del laboratorio, así como también se propuso actividades de intercambio, lo que tiene que ver con empresas destinadas tanto al transporte como al almacenamiento de los biológicos. A la hora de planificación de la estrategia, recargo y remarco durante toda la presentación que toda la comisión en sí, en toda su estructura, tuvo que adaptarse a esta campaña que se planificó de manera global. Todos participaron activamente en el diseño de la estrategia de la vacunación y específicamente en este punto, en lo que tiene que ver con la creación de los centros de vacunación. Se hizo un relevamiento nacional de los diferentes centros, una planificación organizada con los integrantes de la comisión, Ministerio de Salud Pública y SINAE, evaluando riesgos en lo que tiene que ver con apertura de centros, aspectos vinculados a cadena de frío, transporte y fiscalización. Y la diagramación importante de la estructura del rol del equipo de vacunación, con 5 roles: registrador, preparador, 2 vacunadores por cada uno, backup y de seguridad. Una vez organizados esos puntos, la planificación y apertura junto con estructuras del Ministerio de Salud Pública de los diferentes centros de vacunación, los principales que son los hubs, los mayores, Hospital de Clínicas y Ante la Arena, y luego avanzando con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Colegio Médico, Autovac y Vacunatorio Rural del Prado, los centros militares, Punta de Rieles y Paso de la Arena. Todos ellos llevaron un total de 144 puestos a nivel nacional. Y en la mayoría de ellos la existencia de un referente fundamental de la comisión, cuya función múltiple involucraba la conformación de los equipos, preparación de la cadena de frío y biológicos, las correcciones del sistema informático de vacunas, la atención al público, organización de salidas a territorio, que en la mayor parte de las veces, o sobre todo en la parte inicial, en un corto periodo de tiempo, la capacitación en todos los aspectos del proceso, la resolución de conflictos, rol de integración, así como la prevención de la necesidad de recursos materiales y EPP.
Hablando de recursos materiales, a punto de partida en la planificación estratégica de esta campaña de vacunación, se hizo un análisis detallado de cuál sería la necesidad a nivel nacional, y una vez que el Ministerio aprobó su compra, se hace la administración de los mismos en lo que tiene que ver con la distribución. Se participó y se diagramó en la apertura de puestos de forma repentina en horarios extendidos, como habíamos mencionado, así como también lo que tiene que ver con los materiales para salida para los diferentes equipos. Y destacar la utilización del equipo informático por parte del Plan Ceibal en lo que tiene que ver con apoyo y entrega de equipos informáticos. De recursos humanos, mencionar al día de hoy más de 1.400 contratos nuevos, distribuidos en los diferentes roles: enfermeros, vacunadores, auxiliares de enfermería, licenciados, registradores y personal administrativo. Distribución de funciones, destacar la corrección de datos y homologación de esquemas vacunales al día de hoy, triplicando el trabajo mensual fuera de campaña de vacunación COVID. Participación en vacunación en territorio, en establecimientos de larga estadía para personas mayores, población de situación de calle, barrio y móvil vacunatorio, contando con apoyo de instituciones estatales para el traslado. Planificación y estrategia de vacunación en población especial, en lo que tiene que ver con un censo, identificación de poblaciones de riesgo, hemodiálisis, pacientes con cardiopatías, trasplantes, oncohematológicos, con baja movilidad, así como pacientes con síndrome de Down, y siempre en el contexto de reuniones mantenidas semanales y quincenales con la Unidad de Inmunización del Ministerio de Salud Pública, otros actores dentro del Ministerio de Salud Pública, así como también integrantes del gobierno. Y a destacar, para finalizar, la capacitación, la cual, insisto, fue a nivel global dentro de la institución, buscando una nivelación a nivel estructural en lo que tiene que ver con aspectos teóricos: recepción, almacenamiento, cadena de frío, manejo de viales, preparación para administración, contención del usuario, control del stock, descarte de material, observación y protección, por vía Zoom a nivel nacional. Integración y participación en actividades de formación a nivel internacional con OPS, así como insistir en la capacitación en los diferentes roles que hablamos de la unidad de inmunización. Y fundamental fue el material de apoyo y audiovisual por parte del sector de comunicación dentro de la comisión, desarrollando material audiovisual, así como también en papel, para el uso cotidiano de los vacunadores y para la información de la gente. A destacar la entrega y el compromiso de los funcionarios de la comisión, muchos de los cuales abandonaron otros trabajos para colaborar con las actividades, así como la comprensión de todos los departamentos, redistribución del horario de forma voluntaria, realizando horas fuera de su trabajo habitual. Dicho esto, cabe agregar que la mayoría de ellos cumplieron funciones ajenas a su quehacer diario. Creo que es muy importante tomar en cuenta de que los antecedentes de trabajo de la comisión permitieron una estructura y una dinámica de trabajo ya conocida que facilitó un poco a la hora de encaminar la estrategia de vacunación. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, queremos agradecerte muy especialmente que hayas compartido esta descripción. Sin duda que es parte de todo lo que hace al éxito que está teniendo la campaña de vacunación COVID en nuestro país. Y entonces realmente el poder comunicar el proceso y con esa capacidad de que no es nada fácil poder resumir todo eso como lo hiciste, realmente es muy importante, tanto que para que lo conozcan, digamos, el cuerpo médico, los equipos de salud, como también la población, me parece que es importante. No estamos tal vez a veces acostumbrados a comunicar procesos y sin embargo creo que es fundamental para que se conozca todo ese trabajo y ese esfuerzo maravilloso que se está haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, también agradecer la comunicación o la descripción de las actividades que hicieron posible que una campaña de vacunación tan importante, ¿no?, se llevara a cabo en tan corto tiempo. Eso habla de que Uruguay tiene una larga tradición, ¿no?, ¿verdad?, institucional en campañas de vacunación, pero habla de que también en este último periodo tuvo que desafiar, ¿no?, y afrontar nuevos desafíos en relación a lo que hace a toda la logística, ¿no?, que tú mencionabas, que en realidad uno puede planificar mucho qué grupos vacunar, con qué vacunar, pero si la logística, me refiero a todos los procesos que tú mencionabas, no se dan, ¿no, verdad?, la vacunación es imposible. Entonces, bueno, creo que está bueno la comunicación. Capaz que hay que agregarle algún indicador de algunas cuestiones, ¿no?, Resultados, resultados como para que
la cosa sea más impactante. Pero en realidad creo que, bueno, felicitar a la comisión es reconocer el trabajo que lleva adelante hace años. Así que gracias. Gracias. Sí, me sumo obviamente a la palabra de ustedes. Yo creo que en el país son de los orgullos nacionales que tengamos estas estructuras armadas hace tantos años y con éxito siempre en su accionar. Como decía Gustavo, realmente, digamos, muestra la madurez necesaria como para adaptarse también a estas nuevas exigencias. Hay que pensar de que no solo se estaban manejando vacunas de plataformas clásicas, sino que estaban manejando una nueva plataforma con requerimientos de ultrafrío, en fin. Entonces, de verdad, bueno, es eso, una gran felicitación a todo el equipo, a todos quienes trabajan en la comisión. Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Soy la doctora Ana Karen Galmarini, residente de pediatría del Hospital de Paysandú. Y vine a contarles un poquito un caso de un paciente que tuvimos en nuestro hospital a mediados de mayo. Se trata de un escolar de 6 años, masculino, que como antecedentes personales presentaba faringitis a repetición, una obesidad, con un buen desarrollo y un certificado de esquema de vacunación vigente, que cursó infección por SARS-CoV-2 con una PCR positiva en abril de este año. También todo el núcleo familiar fue positivo en ese mes. Él consulta el 26 de mayo en nuestro hospital por fiebre y odinofagia. Se realiza un diagnóstico clínico de faringitis, se le indica amoxicilina bioral y es dado de alta a domicilio. A los 3 días reconsulta por persistir con fiebre elevada y por agregar lesiones de piel. Se relataba un cuadro de 4 días de evolución de fiebre elevada de hasta 40 grados, odinofagia y artromialgias, donde se destacaba un exantema macular generalizado, no pruriginoso, con síntomas gastrointestinales dados por dolor abdominal, una deposición líquida y un vómito. Se destacaba la anorexia, astenia, adinamia, con nucalgia y dolor a la palpación de todas las masas musculares. En ese momento era el 3er día de antibiótico bioral. Del examen físico se destacó un decaimiento, se encontraba bien hidratado, con una hemodinamia estable, con una PA normal, ventilando espontáneamente al aire con un 98%, con la faringe bien congestiva, con dolor a la palpación de las masas musculares, y estas son las imágenes de ese niño al ingreso, donde se destacaba lesiones maculares, eritematosas a nivel de tronco, dorso, miembro y palmas, que desaparecían a la digitopresión, una inyección clara conjuntival, una lengua algo aframbuesada y resto del examen sin alteraciones. Bien, ese día ingresa a nuestro servicio, se le solicita para clínica, donde se destaca en el hemograma 23.000 glóbulos blancos, a predominio de neutrófilos, un 88,9%, con una linfopenia de 2,9%, que un valor absoluto era 700, elevación de los parámetros inflamatorios con una PCR elevada de 354, una procalcitonina de 15, con la BES también elevada, el fibrinógeno de 1919, los dímeros D también aumentados de 1296, con unas troponinas que eran de 48, que en nuestro laboratorio se informan como en zona gris,
También se encontraba elevada la ferritina y la LDH. Un electrocardiograma que describía una taquicardia sinusal con un trastorno en la repolarización de la cara inferior con una inversión en la onda T en la derivada D3. Y un ecocardiograma que tenía una alteración leve con una FEBI del 52%, con una disfunción leve de los ventrículos y las presiones algo dilatadas. Presentó cultivos negativos, una RX de tórax normal y una gasometría normal. Con esos planteos nos pensamos, si no estábamos, que estábamos ante un paciente con un antecedente de una infección por SARS-CoV-2 reciente, con fiebre de 4 días de evolución, con un exantema, con una inyección conjuntival y síntomas gastrointestinales, pensamos si no estábamos ante nuestro primer caso en nuestro departamento de un síndrome inflamatorio multisistémico post-infección de SARS-CoV-2 o una enfermedad de Kawasaki. Se solicita el ingreso al CTI local, donde presenta una muy buena evolución, presenta 4 días de internación, se realiza una dosis de inmunoglobulina intravenosa a 1 gramo kilo, metilprednisolona por 3 días, luego continuó con prednisona bioral, ácido acetilsalicílico a dosis antiagregantes, profilaxis con enoxaparina y al no tener los cultivos negativos no se realizó antibióticos. El paciente es dado de alta el 3 de junio con una muy buena evolución, clínicamente estable, no requirió inotrópicos, estuvo febril por 3 días más en el CTI, luego en apirexia, y la paraclínica mostró mejoría de los parámetros inflamatorios y ecocardiográficos, y este es un poquito un cuadro comparativo que pusimos desde el ingreso, que ingresó a nuestra sala el 29 de mayo, al día que le dimos el alta en nuestro servicio, el 7 de junio, donde se ve una disminución de todos los parámetros inflamatorios. Este paciente se va a domicilio, recibe corticoide vía oral por 20 días y ácidos acetilsalicílicos que lo cumple por 1 mes. Se realiza el seguimiento en policlínica de referencia, teniendo un ecocardiograma y una paraclínica de aproximadamente 1 semana, toda normal. Gracias. Bueno, muchas gracias por traer el caso, ¿no? Y bueno, mirando los otros casos, ¿no? Tiene cuestiones comunes, ¿no? Sí. Estuvo muy bien presentado, ¿no? Y clara hasta la evolución del paciente, ¿no? Se trata de una presentación bastante típica, aunque claro, como ustedes reflexionan al final, en esta etapa de la pandemia había que tener un alto índice de sospecha y bueno, hablar la valoración integral del paciente y descartar todas las causas, aunque las manifestaciones eran bastante típicas, ¿no? ¿Verdad? del síndrome. Creo que el mayor desafío de estos pacientes sigue siendo detectarlos precozmente y manejarlos en forma apropiada, ¿no? Y todavía todo lo que desconocemos del seguimiento evolutivo. Te quería preguntar, ustedes lo siguieron en la evolución y todo lo cardiovascular retrocedió. Sí, no tiene... él tiene el ecocardio del ingreso que presentaba esas alteraciones. Después, el 2 de mayo, que le hicimos un ecocardio que mejoró la función sistólica, mejoró la FEBI, ya era una FEBI de 66%. Y el ecocardiograma se repitió ahora el 15, hace unos poquitos días, el 15 de julio, que dio normal. Perfecto. Bueno, no, nada, eso. Digo, me parece que es un caso para juntar con todos los que se están viendo, ¿no? Que muestran la epidemiología, ¿no? Que en general esta es una complicación parainfecciosa o postinfecciosa, y esta ocurrió como 2 semanas después, ¿no? Es un varón, ¿no? Es un escolar, sí, como todos los casos que se comunican, y aprender un poco de esta forma de presentación, que es una de las variantes, ¿no? No sé, Mónica. Quería en primer lugar agradecer muy especialmente a Ana Karen que hayas venido a presentar personalmente este caso, porque como también hoy decía la profesora Pires más temprano a las compañeras de Salto, creo que es fundamental, no es lo mismo cuando se presenta quien lo vivió, ¿no? Sí. Y bueno, y reflexionar un poco en el mismo sentido que el doctor Giacchetto, que
es importante el poder compartir estas experiencias porque estamos aprendiendo todo, como ya hemos repetido varias veces. Dos puntualizaciones que me parecía importante hacer aquí es, creo que este es uno de los casos que también nos vuelve a traer sobre la mesa la importancia que tiene, por un lado, para poder diagnosticar este síndrome, el descartar los diagnósticos diferenciales, y más en este caso con este paciente que tenía sus antecedentes, etcétera. Sí. Y también la confirmación, que eso se lo vamos a dejar para que después Héctor en todo caso reflexione, sobre el diagnóstico, ¿verdad?, de la confirmación de la infección pasada por SARS-CoV-2. Y la segunda reflexión y última es la importancia que también tiene la descripción y la interpretación adecuada y oportuna de lo que son las manifestaciones cardiovasculares, ¿verdad? Sí. Que también para ver en la evolución es importante la medición exacta, el expresar, digamos, todos esos resultados y ver qué significado clínico tienen, cómo acompañan las manifestaciones clínicas esas manifestaciones cardiovasculares descritas. Eso es bien importante y que también estamos aprendiendo junto con nuestros cardiólogos, ¿no? Para terminar, recordemos que en general las recomendaciones, y ayer escuchábamos al doctor Juan Pablo Torres con la experiencia chilena, son de seguirle tratamiento con aspirina cuando hay lesiones, además, con más razón, durante 6 semanas. Digo porque vi que comentaron ahí que le habían hecho un mes. Sí. Básicamente, digo, pero bueno, también no hay tampoco nada absoluto en esto, perfecto, ¿no? Se sigue siendo, pero en general se está hablando de 6 semanas. Nada más, muchas gracias. Gracias. Héctor. Sí, muchas gracias a Karen y a todo el equipo de Paysandú. Una de las cosas que cuando leí el caso no me había quedado claro la confirmación diagnóstica, porque en el caso, en lo que me mandaron, decía motivo de consulta, fiebre y lesiones de piel, y después antecedentes de la enfermedad actual, infección por SARS-CoV-2 asintomática, pero no, digo, oralmente, en forma presencial lo dijo Karen ahora, que había sido confirmada por la PCR junto con todos los casos en la familia. No me había quedado claro a mí si realmente tenían la confirmación diagnóstica previa, que bueno, lo acaba de comentar. Después, no, en fin, digamos, sí, obviamente muy interesante, muy similar a los casos que presentaron en la mesa anterior, con lo cual también me parece que son experiencias que se deben acumular para ir teniendo presentes, porque bueno, vale la pena, digo, es conocimiento adquirido, nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. El trabajo que les voy a presentar en esta oportunidad se titula Consultas tardías en los departamentos de emergencias pediátricas durante la pandemia por COVID-19. Bien, a modo de introducción, ya esto todos lo tenemos más que presente, en diciembre de 2019 en Wuhan, China, se detectaron los primeros casos de SARS-CoV-2. En nuestro país, a partir del 16 de marzo del 2020, se suspendieron actividades de enseñanza, deportivas y espectáculos públicos. Junto con esto también muchos servicios de atención ambulatoria fueron cerrados y se desalentó por parte de las autoridades la consulta hospitalaria. En este contexto, que también se dio en otros países, se reportó una marcada disminución de las visitas de los servicios a los servicios de urgencia, y junto con esto se vio que algunos niños presentaron enfermedades ocasionales o descompensaciones de patologías crónicas y consultaron en forma más tardía, lo cual implica un riesgo para la salud de los niños que debemos ponderar. El objetivo del trabajo fue realizar una descripción y un análisis de las consultas tardías en las emergencias pediátricas durante la pandemia por SARS-CoV-2. Con respecto a la metodología del estudio, se trató de un estudio multicéntrico en el que participaron 26 centros de Montevideo y el interior del país, 18 del subsector privado y 8 del sector público.
Se trató de un estudio descriptivo y analítico de las consultas tardías en emergencias pediátricas entre el 13 de marzo, que fue cuando se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país, y el 29 de julio de 2020. Se eligió esa fecha que fue un mes posterior al retorno de la actividad escolar. Con respecto a los criterios de inclusión, se incluyeron aquellos niños que requirieron un ingreso hospitalario por patologías que se catalogaron como de consulta tardía, y esto fue definido por los autores del trabajo como injurias agudas con más de 6 horas de evolución, fiebre de más de 72 horas, dificultad respiratoria con más de 12 horas de evolución, síntomas agudos como por ejemplo dolor abdominal con más de 24 horas de evolución al momento de la consulta y síntomas persistentes de más de 12 horas en niños con enfermedades crónicas que hayan determinado una descompensación de su patología de base. Se excluyeron aquellos niños en los que hubo una consulta presencial previa al ingreso al hospital, o en los que no se pudo realizar la encuesta telefónica o en los que no se obtuvo el consentimiento informado. Con respecto a los resultados, el total de consultas en urgencias en ese periodo fue de 34.260. De esas, 274 correspondieron a consultas tardías, de las cuales se incluyeron para el estudio 189 por los criterios de exclusión que ya mencioné. 107 de esos 189 fueron del sector privado y 82 del sector público. El tiempo de retraso en la consulta tuvo una media de 93 horas. El promedio de días de internación de estos pacientes fue de 4.7 y el porcentaje de ingresos a CTI de nuestra muestra fue de 9%. Con respecto a la distribución por edades, se identificaron consultas tardías en todos los grupos de edades con un predominio en la edad escolar, y fue este grupo también el que tuvo mayor número de complicaciones. Esto nos puede hacer pensar que aún en situaciones de pandemia los cuidadores son como un poco más aprensivos a la hora de la consulta con los niños más pequeños. Con respecto a los motivos del retraso en la consulta, hubo una predominancia importante del motivo otros, en el cual se incluyó, por ejemplo, automedicación, espera de resolución espontánea de los síntomas o simplemente no percepción de gravedad de la patología del niño. Eso fue un 63,5%. Le siguió en frecuencia la recomendación le siguió en frecuencia el temor o el miedo a concurrir al hospital, que fue casi un 18%, y en un 14% el retraso en la consulta se debió a la recomendación de quedarse en casa en una teleconsulta o videoconsulta. Con respecto a los diagnósticos al egreso de estos pacientes, una amplia variedad de diagnósticos que son los similares a los diagnósticos habituales. Lo que sí cambió fue un poco la proporción en la que se presentaron las patologías, y hubo un franco predominio de los cuadros quirúrgicos abdominales, correspondiendo la apendicitis al diagnóstico realizado en el 21% de los pacientes, ¿no? Superando bastante a las infecciones respiratorias. Bien, esta investigación lo que puso en evidencia fue la existencia de consultas tardías en los servicios de urgencia en nuestro país, y la morbilidad asociada a estas consultas tardías fue significativa, con un porcentaje de ingreso a CTI que fue del 9%, cuando el total de ingresos desde el servicio de emergencia al hospital ronda el 10% en otros años, ¿no? Esta observación contribuye, como conclusiones, a ponderar el impacto negativo de la pandemia en la población pediátrica y el efecto parapandémico que ésta tuvo, y estos resultados podrían contribuir a elaborar estrategias a futuro frente a situaciones de crisis similares, con el propósito de minimizar un poco estos efectos colaterales. Muchas gracias. Le decimos a Héctor que empiece esta vez, así nos vamos turnando. Bueno. Muchas gracias, Noelia. Interesantísimo el hecho de que hayan logrado reunir, casi como que esto es un estudio multicéntrico por la cantidad de instituciones que participaron. Me parece muy importante en nuestro medio. Vale la pena destacar eso.
No me había quedado claro tampoco en la lectura. Siempre me parece que es importante referir cuando estamos viendo justamente el impacto, ¿no?, de un nuevo evento y como post y durante la pandemia, ¿no? Consultas tardías en este caso, no directamente por la afección viral, sino por otras afecciones comparados con otros años, pero ahí al final Noelia aclaró, sobre todo por los ingresos al CTI. Sucedió lo mismo y aún sigue sucediendo, porque recién ahora estamos de alguna manera encauzando justamente el resto de las consultas por las otras patologías en otros grupos de edades. Así que viene muy bien también sumar esta información desde la pediatría. Gracias. Bueno, yo quiero primero señalar que este trabajo tiene un valor importante porque, bueno, intenta medir el efecto más importante que tuvo la pandemia sobre los niños, que son los efectos parapandémicos, lo que llamamos, ¿no? Eso no quiero repetir, pero digo, y bueno, y el valor que tiene el poder haber hecho un diseño no solo de una mirada única, sino pública, privada, ¿no?, en Montevideo Interior. O sea, eso me parece bien importante. Quería preguntar simplemente, ¿las definiciones de consulta tardía son definiciones que ustedes tomaron los autores aleatoriamente? Sí, o sea, un poco en base, en realidad muchas veces en el departamento de emergencia estamos acostumbrados a ver que los niños consultan rápidamente con muy pocas horas de evolución de los síntomas, y un poco basándonos en eso fue que definimos los criterios. Ahí está. Y lo otro es que no me quedó claro por qué se excluyeron los niños que no tuvieron consulta telefónica previa. Bueno, porque en realidad nos quedaría como afuera de la definición de consulta tardía, si a las pocas de la que ustedes horas, toman. Claro, de haber presentado los síntomas, ya había hecho una consulta, en realidad cuando nosotros lo recibimos ya había tenido una valoración previa por un médico. Lo interpretamos como que eso podía haber sido, bueno, una complicación de su enfermedad y no por una consulta tardía en sí misma. Bueno, en definitiva a mí me parece importante porque ustedes hicieron el estudio en una etapa particular, ¿no?, que fue al inicio, sí, ¿no? Y entonces quizá está bueno, ¿no?, digo como sugerencia, poder medir esto en varios momentos, ¿no? Y también hubiese estado, pero bueno, ese no fue el objetivo de ustedes, pero hubiese sido importante medir previo, ¿no? Sí. O sea, comparar esto antes. ¿Qué impacto tenía? Todo el mundo tiene la sensación de que esto ocurrió y de que esto ocurre, ¿no, verdad? Que consultan más cuadros evolucionados, claro, y sobre todo cuadros quirúrgicos. Lo respiratorio no fue un problema en el 2020, ahora está siendo un poco de problema. Y por eso los invito a que vuelvan a medir las consultas tardías y las complicaciones. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. Sí, felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros este trabajo. Sin duda que, como ya dijeron mis compañeros, el valor que tiene el multicéntrico, incluyendo a todo el país y a todas las instituciones, es maravilloso, ¿verdad? Así que por ese lado, y sabemos el esfuerzo que eso implica en nuestro medio, ¿no? Simplemente una definición en el mismo sentido de que decía Gustavo, que creo que acá metodológicamente el punto duro va a ser esa variable de resultado que ustedes miden, que es la consulta tardía. Entonces, entiendo y coincido en que uno de los hallazgos más importantes que ustedes tuvieron fue esas apendicitis que venían más evolucionadas, básicamente, ¿no? Simplemente a la hora de definir, de operacionalizar la variable consulta tardía a través del síntoma de dolor abdominal, ustedes deberían, enriquecería, me parece, el entendimiento de este insumo, decir el resultado, o sea, es tardío si 24 horas... si un niño estuvo 24 horas con dolor abdominal y terminó siendo una apendicitis, pero no si es un cólico por gases o si tenía un dolor abdominal funcional, etc. Entonces me parece que eso puede ser importante porque de hecho jerarquiza el hallazgo de ustedes,
que coincide además con otras investigaciones que se han hecho a nivel de cirujanos de adultos y de cirujanos pediátricos también, que están viendo cómo en realidad los cuadros agudos de abdomen efectivamente, como ustedes encontraron acá, consultaron en ese periodo en forma más evolucionada. Así que felicitaciones nuevamente y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Bolono, yo soy una de las posgrados del primer año del CASMU y nosotros vamos a presentar un trabajo que se llama Ingresos pediátricos asociados a infección por SARS-CoV-2 en el CASMU y AMPP. Una breve introducción es que al inicio de la pandemia los casos causados por SARS-CoV-2 en la edad pediátrica constituían alrededor del 2% a nivel mundial del total de casos confirmados, siendo la mayoría asintomáticos. En el 2021, con la introducción de la cepa P1, aumentaron los casos positivos y con esto la positividad en niños. Se mantenían de todas maneras con formas leves o asintomáticos, presentando las mayores complicaciones y hospitalizaciones en los menores de 1 año. Nuestro objetivo con este trabajo es describir los ingresos pediátricos con infección por SARS-CoV-2 en CASMU. Es un estudio descriptivo que se incluyó los niños de 0 a 15 años con identificación de infección por SARS-CoV-2 que ingresaron a cuidados moderados en el periodo de abril 2020 a mayo 2021. Se utilizó para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, PCR, búsqueda de antígenos y serología. Las variables que se tomaron en cuenta fue el método diagnóstico, la edad, la presencia o no de comorbilidades, el motivo de ingreso, el nexo epidemiológico, los diagnósticos al egreso, los requerimientos de ingreso a unidad de terapia intensiva, los días de hospitalización y la letalidad. Se analizaron estos datos mediante las frecuencias absolutas y porcentajes y se solicitó la autorización al Comité de Ética de la institución. Los resultados que se obtuvieron fueron de un total de 690 niños ingresados en dicho periodo, 10 se hizo diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. El método de diagnóstico fueron en 7 casos PCR, 2 a través de la identificación de antígenos mediante el test rápido y 1 a través de serología. La distribución por edades: 3 de esos 10 pacientes presentaban más de 11 años, 4 presentaban entre 1 y 11 años y 3 eran menores de 1 año. En estos 10 casos se encontró en 8 de estos 10 un nexo epidemiológico, el 100% era intrafamiliar y en 2 no se identificó nexo epidemiológico. Los síntomas que tenían al ingreso fue: en 2 pacientes presentaban fiebre sin foco, 2 pacientes presentaban fiebre y lesiones de piel, 4 pacientes presentaban síntomas respiratorios y en 2 pacientes fue un hallazgo que ingresaban por patología quirúrgica. Ninguno de los niños que se hizo el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 la adquirió durante su estancia en el hospital. Y de los niños que se hizo infección tampoco la adquirieron el personal de salud que había estado en contacto con ellos. Los diagnósticos al ingreso: en 2 niños se hizo diagnóstico de neumonía, 2 niños habían ingresado por patología quirúrgica. Después los otros diagnósticos fueron crisis de asma, bronquiolitis, pielonefritis, fiebre y vasculitis, resfrío y síndrome multisistémico asociado a COVID. Un paciente requirió ingreso a unidad de cuidados intensivos, que fue la niña que se le hizo el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico. La mediana de los días de hospitalización fue de 4, con un rango entre 1 y 18 días. 2 de estos niños presentaban comorbilidades, que era una encefalopatía y el asma enfermedad. No se reportaron fallecimientos. Las conclusiones que se obtuvieron a partir de ese trabajo fue que el total de niños infectados por SARS-CoV-2 que ingresaron a piso fue un 1,5% del total. De los que presentaban síntomas respiratorios, que fue un 50%, siempre presentaron síntomas leves a moderados, a pesar de las comorbilidades, y que se debe estar atento a todo niño que ingrese, aunque no presente síntomas respiratorios, ya que pueden presentar una infección asintomática, y es importante tener presente los síntomas de síndrome multiinflamatorio sistémico por la gravedad que esta entidad pueda adquirir.
muchas gracias por compartir este trabajo con nosotros. Como veníamos diciendo, sin duda que el ir juntar estas experiencias, aprender todos y además ver las distintas perspectivas, incluso de cómo se analiza, que es bien interesante también, cómo de distintas instituciones vamos analizando con miradas, digamos, incluso diferentes, que son todas muy ricas. Quería preguntarte simplemente un matiz, ¿algún dato de internación domiciliaria, por ejemplo, estaba contemplada dentro de No. esta? Ahí está. No, tampoco tuvieron Estos- niños en internación domiciliaria COVID positivo. No. Ahí está. En realidad Perfecto. fueron de los ingresados los que tuvieron infección por SARS-CoV-2. Perfecto. Y dentro creo que de tus resultados también se puede ver como volver a reafirmar la importancia que tiene una adecuada vigilancia a través de la identificación, ¿no? de poder testear, en Sí. este caso a los niños que ingresan, porque bueno, 2 de los 10 pacientes así que se detectaron. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, sigo yo, Héctor. Bueno, Mientras te meces ahí, no sé qué hacer. En realidad, bueno, muchas gracias también por compartir la experiencia de esta institución, que es una institución importante del sistema, ¿no? Así que, pero un poco muestra lo que hemos visto en otras instituciones, que la hospitalización por esta enfermedad no es un problema, ¿no? O no ha sido un gran problema, ¿no? Aunque ustedes llegaron hasta mayo, habría que ver un poquito, capaz que abril, junio, cuando fue el pico, capaz que hubieron algunos casos más, ¿no? Y bueno, y las características de estos niños que no revisten en general gran morbilidad ni gravedad, ¿no? Eso me parece como importante. Lo otro que apuntaba Mónica, también importa mostrarlo, ¿no? Porque seguramente tuvieron mucho seguimiento ambulatorio. Exactamente. Y eso es mayor recarga del sistema de los niños es en el seguimiento ambulatorio. En el máximo de la epidemia eso fue lo que se vio, ¿no? Bueno, así que nada, son esos comentarios nomás. Gracias. sí. No, lo que pasa que me acerco a la lectura, Gustavo, por eso ves que Pero muchas gracias, Patricia, por la presentación, por acercarnos a la experiencia de CASMU en pediatría. Reforzar un concepto en cuanto a los métodos de diagnósticos, fundamentar y darle la importancia que tiene a los métodos directos, ¿sí? Tanto la PCR como la posibilidad del test de antígenos, y relativizar un poco la utilización de los métodos serológicos, obviamente frente a un síndrome postinfeccioso, y después de los 12, 14 días de haber iniciado los síntomas, tiene ya otro valor. Pero desde el punto de vista diagnóstico, en el periodo agudo de cualquiera de estas infecciones, los métodos directos son los que tienen el valor de la identificación del agente. Después, sí, un poco hubiera sido interesante seguirlo un poco más allá de mayo para ver justamente en mayor cantidad de casos. Y tenía otra consulta. Con respecto a las muestras, ¿a qué tipo de muestras usaron? Porque vi que, digamos, en la distribución por los grupos etarios tenían desde menores de 1 año hasta adolescentes, hasta menores de 15. Pero, ¿qué tipo de muestras estuvieron tomando? Bueno, en los menores de 2 años, en realidad el protocolo que utilizamos en el CASMU es a través del aspirado nasofaringio, y en los mayores de 2 años sí es a través del hisopado nasofaringio, pero no a través del aspirado más profundo. Bien. ¿Y no usaron hisopados combinados, por ejemplo, hisopado nasofaringio más hisopado orofaringio? No.
Con respecto a los test rápidos, ¿tenés el dato de a cuántos? Porque obviamente los test rápidos empezaron a usar este año y a partir de abril, marzo, abril seguramente, ¿cuántos de esos, digamos, cómo pudieron sacar algún dato con respecto a la sensibilidad en la mano de ustedes en el CASMU con respecto a la PCR? No, en realidad a la mayoría al ingreso, a partir de este año se hacía el test rápido al ingreso y si este era negativo se hacía el PCR. Los niños que ya tuvieron resultado positivo, que fueron 2 en el momento de la consulta, no se realizó la PCR. Está. Bien. Bueno, eso digo fundamentalmente, aclarar la utilización de los métodos rápidos, ¿sí? Me parece que es importante, pero muy, muy valioso también la experiencia. Gracias. No, Patricia. por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo soy la doctora Sofía García, ex residente de pediatría de CASMU, y el trabajo que voy a presentar hoy es acerca de la utilización del test antigénico para la detección del virus SARS-CoV-2 en el servicio de urgencia pediátrico de CASMU y AMP en el periodo marzo a mayo 2021. Como todos sabemos, la evolución de la pandemia por el virus de SARS-CoV-2 ha sido muy dinámica, tanto a nivel mundial como local, y ha supuesto la elaboración y utilización de distintas pruebas diagnósticas para su detección. En el servicio de urgencia pediátrica de CASMU, a partir del 1 de marzo del 2021, se comenzó a aplicar el test antigénico a todos aquellos pacientes mayores de 2 años que presentaran sintomatología respiratoria o que requirieran ingreso a cuidados moderados independientemente del motivo del mismo. Acá la aclaración que hizo la compañera, que a los menores de 2 años en el CASMU no hacemos test antigénicos porque la muestra para estos chiquitos se hace mediante aspirado nasofaringio y no sirve para realizar el test antigénico. Por tanto, a los menores de 2 años se le hace directamente PCR. El objetivo de este trabajo fue describir la utilización del test antigénico para la detección del SARS-CoV-2 en el servicio antes mencionado durante el periodo de marzo a mayo 2021. Para ello se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, a partir de los registros electrónicos de los pacientes mayores de 2 años que acudieron a nuestro servicio de urgencias con síntomas respiratorios o que requirieron ingresos, independientemente del motivo del mismo, y a los cuales se les realizó el test antigénico. Se estudiaron distintas variables. Las de mayor interés para nosotros fueron los resultados de estos test antigénicos. Nuestro N fue de 59 test antigénicos realizados, y se obtuvo un porcentaje de positividad del test antigénico de un 5% y un porcentaje de negatividad de 95% para la detección del virus del SARS-CoV-2. A todos los pacientes con el test antigénico negativo se le aplicó concomitantemente la PCR. Se aplicó un total de 56 PCRs, de las cuales un 2% fueron positivas para SARS-CoV-2 y el 98% restante fueron negativas. Otra de las variables que se estudiaron fueron los motivos de realización de estos test diagnósticos del test antigénico. Un 60% aproximadamente se correspondieron a pacientes que tenían sintomatología respiratoria, un 30% a pacientes que requirieron ingreso a cuidados moderados y se presentaban asintomáticos desde el punto de vista respiratorio, y aproximadamente un 10% a pacientes asintomáticos con contacto con COVID positivo confirmado. De los 3 test antigénicos que tuvimos resultado positivo, se trataba todo de niños con sintomatología respiratoria y uno de ellos con contacto confirmado con COVID. De las conclusiones de este trabajo se desprende que, en nuestro servicio de urgencia, el test rápido aplicado para
para el diagnóstico de pacientes con infecciones respiratorias fue negativo en la mayoría de los casos, al igual que la PCR realizada posteriormente. Y la otra gran conclusión que se saca de este trabajo es que el test antigénico en los meses de mayor circulación del virus mostró ser útil para una detección rápida y aislamiento oportuno del paciente y de sus contactos. Gracias. Héctor. ¿Por qué me llaman primero? Gracias, Sofía. Está bien, digo, muy interesante siempre en los congresos de pediatría el diagnóstico y el diagnóstico microbiológico y el diagnóstico virológico tienen su momento estelar y ustedes lo han traído. Una de las cosas que conceptualmente también tenemos que tener, y con el uso del test antigénico para el SARS-CoV-2, hay que pensar que es muy útil en un momento epidemiológico donde hay una alta circulación en la comunidad del virus. Y lo otro es que la sensibilidad es muy, muy buena cuando hay sintomatología respiratoria fundamentalmente. Cae la sensibilidad y cae sobre todo de las cosas que me parece que no leí, creo que no sé si comentaste, Sofía, era cuántos días desde el inicio de los síntomas habían hecho el diagnóstico, es decir, la toma y la toma de la muestra y el diagnóstico. No, porque también lo ideal, lo óptimo son entre los 5 días y como mucho 6 o 7 días. Sí, esa variable no fue posible analizarla porque la recolección de los datos fue anterior al trabajo realizado. No teníamos el momento, el día que se realizó el test diagnóstico en cuanto a los síntomas. El inicio de los síntomas. Eso es fundamental también porque ahí juega mucho, conociendo la historia natural de la infección, la aplicabilidad de determinadas metodologías, ¿sí? Con la biología molecular no sucede, también tiene sus límites de tiempo, pero para el test antigénico es bastante más acotado y sobre todo pensando en los casos sintomáticos. Muchas gracias, digo, por mí estaría los comentarios. Gustavo Muchas gracias. y Mónica. Gracias. Muchas gracias por compartir también esta información y esta mirada que en especial es tan útil para los clínicos cuando incorporamos ese análisis sobre el rendimiento, digamos, de los test diagnósticos. Y simplemente quería hacer dos observaciones. En primer lugar, que me pareció muy, muy bueno que tú pusieras dentro de los resultados, aclararas la prevalencia de la enfermedad en la comunidad, ¿no? en el momento en que fue tomado esta muestra y lo que se hizo el estudio, porque obviamente que sabemos que eso puede cambiar y determinar lo que es el rendimiento, ¿verdad?, de una prueba sobre todos los valores predictivos. Y también me pareció muy importante, y quería señalarlo, que pudieran analizar cuántos de esos pacientes, los pacientes que daban positivos, efectivamente tenían síntomas y cuáles no, que también sabemos que nos puede enriquecer más el conocimiento, ¿no? Así que muchas gracias. No voy a agregar mucha cosa porque ya hablaron, todos hablaron, ¿no? Claro, no, digo, es muy importante, me parece, analizar el rendimiento de las técnicas que utilizamos, ¿no? Como decía Mónica, como decía Héctor también, y ver lo que hacemos en práctica. Así que revisar cómo lo hacemos, ¿no? Y qué resultados tenemos, y eso ver cuál es el rendimiento que tiene, me parece que es de las cosas más importantes para ver realmente la utilidad y para corregir la práctica. Entonces, me parece que esta experiencia que traen es muy importante. ¿Está? Gracias. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Vecchio. Soy residente de pediatría del Servicio Médico Integral, curso de tercer año. Y ahora voy a presentar el trabajo que venimos realizando desde el comienzo de este año, con el equipo que aparece en pantalla, para que conozcan un poco la institución. El SMI cuenta con unos 115.000 usuarios, es el cuarto en el subsector privado en cantidad de usuarios, y la parte de pediatría cuenta con 22.200 niños, ¿sí? Menores de 15 años. El objetivo de nuestro trabajo fue describir las características de los pacientes pediátricos positivos para SARS-CoV-2, usuarios del SMI desde marzo de 2020 a abril de 2021 inclusive, ¿sí? Comentarles que al comienzo íbamos a hacer el periodo de marzo a marzo, pero como veíamos un incremento exponencial en la cantidad de casos, decidimos incluir abril al estudio. Dentro del material y métodos es un estudio descriptivo, retrospectivo, que incluyó los usuarios del SMI menores de 15 años que presentaron diagnóstico positivo mediante la técnica de biología molecular PCR o test de antígeno. En el caso de los test de antígeno, se comenzaron a utilizar en abril en nuestra institución. En el periodo comprendido entre el 13 de marzo del 2020, cuando se declara la emergencia sanitaria en nuestro país, y el 30 de abril de 2021 inclusive. La fuente de datos fue la historia clínica electrónica. Comentarles que la mayor cantidad de datos que tenemos son de las consultas de la línea COVID, ¿sí? La cantidad de casos que consultaron la emergencia fueron relativamente pocos. Desde el momento del diagnóstico hasta el alta de COVID, se relevaron las variables de sexo, edad, método diagnóstico, el nexo epidemiológico y la presencia de síntomas durante todo el curso de la infección. De los resultados, un 99% fueron por técnica de PCR, un 1% por test de antígeno. En total tenemos 1.013 niños que corresponden al 4,5% del total de usuarios pediátricos de nuestra institución. Un 48% fueron de sexo femenino y un 52% de sexo masculino. Bueno, decidimos mostrar la distribución según la franja etaria. Los escolares se llevaron el 48% de todos los casos. Destacamos la cantidad de casos de recién nacidos y lactantes menores de 1 año, que es del 3%. Y los preescolares y adolescentes corresponden al 27 y 22% respectivamente. Luego, no aparece en pantalla, pero vemos un gran aumento de la cantidad de casos a partir de noviembre del año pasado, ¿sí? Luego, a fines de enero, hay un pequeño valle y un incremento exponencial a partir del mes de marzo. También nos interesaba conocer el nexo epidemiológico. Un 4% no se identificó nexo epidemiológico, el paciente presentaba síntomas y fue hisopado, ¿sí? Un 8% no tenemos datos en la historia clínica electrónica de cómo se obtuvo el diagnóstico, y un 88% reconocemos el nexo epidemiológico. Dentro de estos, un 82% del total es intradomiciliario, destacando las madres de los pacientes y los padres como los mayores en mayor frecuencia. Como es de esperar, los hermanos, que no aparece el dato, pero generalmente son menores de 15 años, representan un pequeño porcentaje. Esto tiene que ver con la transmisibilidad del virus, como ya sabemos. Los abuelos y otros convivientes como tíos, primos y parejas de los familiares representaron un 6 y 8% respectivamente. Dentro del caso de índice extradomiciliario, representan un 18% del total en lo que identificamos el nexo epidemiológico, siendo los educadores el 25% y los compañeros de clase un 14%. Ahí, yo no sé si logran ver, pero el otro contacto social corresponde a reuniones familiares, cumpleaños y todo lo que se excluye dentro de las categorías que aparecen en pantalla, que representa un 61%. En cuanto a la frecuencia de síntomas, destacamos la rinorrea como el síntoma más frecuente, ¿sí? Antes comentarles que un 35% fueron asintomáticos, ¿sí? Con diagnóstico positivo, y un 65% fueron sintomáticos. La rinorrea presentó un 49% de los niños que presentaron síntomas, seguido de la fiebre con un 46%, la tos y la cefalea presentaron un 29 y 25% respectivamente. De la esfera digestiva, vemos que hay una baja prevalencia de síntomas, siendo la diarrea el más frecuente, seguido por dolor abdominal y vómitos. Los síntomas de la esfera otorrinolaringológica presentaron un 11%
6% para la anosmia y un 6% para la geusia digeusia. De los síntomas generales como artromialgia, astenia y anorexia, presentaron 8, 13 y 2% respectivamente. Los síntomas cutáneos, solamente un 2% de los pacientes presentaron estos síntomas. Bien. Con respecto a esto, quiero destacar que tal vez hubo un subregistro de este síntoma. Bien, de las conclusiones, podemos decir que el método diagnóstico más utilizado fue la PCR. Observamos un franco incremento de los casos diagnosticados en los últimos meses, sobre todo en el mes de abril. No hubo diferencias significativas entre ambos sexos. El grupo mayormente afectado fueron los escolares, como vimos en nuestros trabajos. Se logró identificar el nexo epidemiológico en la mayoría de los usuarios afectados, siendo el hogar el lugar de contacto más frecuente y dentro de este la madre como caso de índice más frecuente. El contacto extradomiciliario ocupó una cantidad relativamente baja de casos. La mayoría de los pacientes presentaron síntomas. Los más frecuentes fueron de la esfera respiratoria, la fiebre y la cefalea, y menos frecuentes los digestivos y los cutáneos. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones. Y aunque parezca que estamos todos comunicando, digamos, situaciones parecidas, creo que es fundamental que cada lugar pueda, como hicieron ustedes, medir su experiencia y comunicarla también para poder ir aprendiendo y para poder ver en el tiempo también cómo nos va con el manejo de estos pacientes y proponer también acciones de cambio cuando uno detecta baches, ¿verdad?, o brechas allí. Dos sugerencias que podrían enriquecer el análisis que ustedes hicieron y que básicamente son miradas que habitualmente hacemos cuando medimos estos, es, por un lado, identificar si dentro de esa población qué porcentaje de los niños tenían comorbilidades o grupos de riesgo. Digo, eso puede como aumentar un poquito ese conocimiento. Y lo mismo, las causas por las que se llegó a hacer el test, ¿verdad? ¿Fue porque fueron contactos o fue porque cumplían la definición de caso sospechoso o alguna otra razón? Simplemente eso, y nuevamente felicitaciones. Gracias. Bueno, también me parece comunicar la experiencia de ustedes muy interesante, porque el número es importante de pacientes, ¿no? Acá. Lo que me parece, en la misma sintonía que Mónica, ustedes tienen acá una serie de material que me parece que se le puede sacar más jugo, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que importa, que no dijiste, si hubo hospitalizaciones o no, ¿no? Sí que no hubo fallecimientos en la serie, eso me quedó claro, pero es importante precisar si fueron la mayoría, tú decías la mayoría fueron de la línea COVID, entiendo que fue de manejo ambulatorio, eso es importantísimo, es un resultado importante que tendría que estar acá, ¿no? O que lo podrían poner, digo, no tendría que estar eso según mi mirada, ¿no? Pero digo, podrían poner eso si tuvieron hospitalizaciones o como los demás fueron hospitalizaciones poco frecuentes, ¿no? ¿Verdad? Eso me parece que estaría bueno aclararlo. Y hay un aspecto bien interesante en la serie que ustedes presentan, que es lo de los centros educativos, ¿no? Ustedes bien saben que la dinámica de la transmisión en niños es bien cuestionada, ¿no? Y entonces todavía no comprendemos del todo y esto de la apertura y cierre escolar tiene que ver con también poder comprender bien qué pasa en los centros educativos. Ustedes tuvieron un 18%, yo noté ahí, de contagios o de infecciones vinculadas con un centro educativo, donde decían que un 25% eran contactos con un educador, etc. Me parece que esa población hay que analizarla también muy bien, ¿no? Para ver si hubieron casos secundarios, si no hubieron casos secundarios, ¿no? Porque eso tiene impacto después en las medidas de salud pública que uno toma, ¿no? Viste que es un aspecto bastante cuestionado y bastante debatido, que hemos tenido que, ¿no? luchar mucho, ¿no? Y todavía se sigue luchando con eso. Así que me parece que es una serie muy rica que habría que aportarle un poquito más de análisis a los números, ¿no? Eso. Nada más, gracias. Gracias. Héctor. Tuya, Héctor. Sí. Te muteaste, Héctor.
Hola. Ahora sí. ¿Sí? Está bien. Digo, no, una de las cosas que no me quedó clara, capaz que Sebastián lo podemos repasar, es si la positividad de la PCR, por lo que entendí, tuvieron fundamentalmente el diagnóstico por técnicas moleculares, por PCR, solamente un 1%, es decir, 10 pacientes por test antigénico, ¿sí? La mayoría, es decir, el diagnóstico positivo fue hecho en sintomáticos y en asintomáticos, eso obviamente surge de aquí, pero ¿dónde hubo mayor porcentaje de positividad? Eso es una de las cosas que no me queda claro. Y después lo otro que también, y eso es un poco también lo que se viene viendo con el ejemplo y con la actividad de todos los equipos de salud. No solamente, digamos, tienen un desempeño clínico propiamente dicho, sino que además también han logrado incursionar en la epidemiología, porque han llevado a cabo justamente la investigación epidemiológica para saber qué porcentajes tienen un nexo epidemiológico o no, algo que muchas veces puede pasar sin ser resaltado, y la mayoría o todos hasta ahora han tenido ese dato y que es muy importante, sobre todo en una situación de pandemia y en donde el momento o el clic entre lo que es brote o lo que es algunos pocos casos y lo que es comunitario se hace muy importante al momento de las acciones. Era ese un poco mi comentario y la pregunta, Sebastián, sobre el porcentaje de positividad, cómo se repartió entre los sintomáticos y los asintomáticos, si es que lo tienen. Sí, el 35% fueron asintomáticos y un 65% fueron sintomáticos. Pero está bien. Sí, el 35, digo, lo logré, pero ese 35% salió de las PCRs. Del total. Del total. Bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Besaro, yo soy posgrado del primer año de pediatría del CASMU y les vengo a presentar este trabajo que se llama Diferencias epidemiológicas de los niños, niñas y adolescentes derivados a un equipo de referencia de violencia doméstica durante la pandemia por el COVID-19 en los años 2016 y 2020 en la institución CASMU. Bueno, como parte de la introducción, el maltrato infantil y específicamente el abuso sexual infantil constituyen, como ya sabemos, una violación de los derechos humanos y un importante problema de salud a nivel mundial. Y bueno, esta situación se vio agravada y complejizada por la inclusión de una nueva variable, que en este caso es la pandemia por SARS-CoV-2, lo que lo vuelve una verdadera crisis. La actual crisis ha exacerbado los factores de riesgo y a su vez ha deteriorado los factores protectores que se encontraban anteriormente, donde tanto los niños, las niñas y los adolescentes de la región están más expuestos que nunca a ser víctimas tanto de violencia física, psicológica grave, negligencia, violencia sexual, y aparece la nueva variable que no es que no existiese, sino que hoy en día está en aumento de la violencia en línea.
Estos puntos que traigo a continuación son sacados de este artículo, esta publicación de la UNICEF en noviembre del 2020, donde dentro de un montón de información se destaca que el 50% de la población menor de 18 años ha sido víctima de violencia en el hogar y la mayoría de las veces esta violencia es perpetrada por familiares o personas que son cercanas a ellos, donde se calcula una prevalencia de un 55,2% en cuanto a la agresión física y 48% de la agresión psicológica en la crianza en América Latina y en el Caribe, donde 50% de las víctimas de abuso sexual infantil conviven con sus agresores, y acá es lo que más tenemos que prestar atención, es donde hay dos grandes amplificadores del riesgo de maltrato hoy en día, que es el cierre o la reducción de la atención presencial en los entornos que eran habituales antes de la pandemia, de detección de estos casos, sobre todo en las escuelas y los centros de salud, y el incremento de las horas de tanto niñas y adolescentes y también sus victimarios, los agresores, que pasan conectados en línea. Entonces, el objetivo es conocer las características epidemiológicas de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de situaciones de maltrato y también de probable abuso sexual infantil, que fueron asistidos en un equipo de referencia de violencia doméstica del CASMU en un periodo que comprendió desde el 1 de abril al 31 de julio de 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2016, y la metodología que utilizamos fue un estudio observacional y descriptivo de todos los usuarios menores de 18 años del CASMU que fueron derivados a este equipo. Acá parte son los resultados, donde tenemos la tabla que lo que muestra es a la izquierda de la pantalla el periodo analizado, que nosotros elegimos este periodo que sabemos que es corto, pero lo elegimos porque fue el periodo de mayor confinamiento, donde se encontraban las escuelas cerradas por más tiempo, donde en el 2016 fueron un total de 28 consultas a este equipo de violencia doméstica, y en el 2020 fueron 17, donde hay un predominio del sexo femenino, 57% para el 2016 y 71% para el 2020, donde la edad en el 2016, los rangos etarios se comprendieron entre 10 meses y 16 años con una media de 8 años, en cambio en 2020 fue entre 1 y 18 años con una media de 8,5, y en la gráfica que se encuentra a la derecha podemos ver representados los diferentes rangos etarios que los separamos en lactante y preescolar, escolar y adolescente, donde vemos un predominio de estas situaciones en la edad escolar. Los motivos de consulta también los agrupamos en 3 grupos, que fueron el abuso sexual, la negligencia y el maltrato emocional en el contexto de la violencia doméstica, donde vemos que este último es el más frecuente en los 2 años, pero lo que más llama la atención es que en este caso el abuso sexual corresponde a un 41% en relación a un 24,5% del año 2016, por más de que el maltrato emocional continúa siendo el motivo de consulta más frecuente. El tiempo de evolución lo diferenciamos en crónico y agudo, donde las situaciones de cronicidad también siguen siendo las más frecuentes, pero hay un aumento en el 2020 de las situaciones agudas. Y en cuanto al lugar de derivación, que los agrupamos por internación, el pediatra tratante, la puerta de emergencia, el juzgado, la escuela, la consulta espontánea al equipo de violencia doméstica. Lo que mayormente vemos es que el pediatra tratante tuvo un mayor rol con un 46% de las derivaciones en el 2020, y que las escuelas, por ejemplo, que en el 2016 representaron un 7% de los lugares de derivación, en el 2020 no tuvieron protagonismo. En cuanto al agresor, es conocido y es lo que se reporta tanto a nivel nacional como mundial, que el agresor, como ya dijimos también al principio, el 50% de los casos conviven con el agresor. En este caso lo más frecuente es el padre, y en el otro punto donde dice otros, en el 2020 había un 40% que están destacados como otros, que ahí se incluyen abuelos, tíos, primos, vecinos, y en el 2020 todos fueron del sexo masculino. La convivencia con el agresor, este fue un dato que nos llamó la atención, que en el 2020 un 77% no convivían con el agresor, y por último la judicialización.
Entonces, bueno, para llegar a las conclusiones, lo que más queremos destacar es que sabemos que es una muestra pequeña, un periodo breve de tiempo, por lo que no podemos hacer generalizaciones, pero y lo otro que queremos destacar también es que las situaciones de violencia que mayoritariamente siempre se destacan en el periodo de cronicidad, en este caso de los 4 meses aumentó las consultas agudas, pero nosotros debemos hacer una continuación, un seguimiento de estos casos para ver si realmente es así. Entonces, bueno, pudimos ver que hubo una disminución de las consultas en el equipo de violencia doméstica, que esto es concordante a lo que sucede a nivel mundial, que no quiere decir que las situaciones hayan disminuido, sino que habla de que los organismos que se encontraban más presentes en cuanto a su derivación, la escuela, los centros de salud, no tuvieron tanta participación durante la pandemia, que predominaron las consultas en la edad escolar, como es concordante a nivel nacional y mundial, aumentaron los motivos de consulta por abuso sexual, lo que dijimos de la etapa de cronicidad, y que la mayoría de las derivaciones las realizó el pediatra tratante. En ningún caso fue la derivación realizada tanto por la escuela ni tampoco consultas espontáneas, y por eso le queremos dar un gran protagonismo al pediatra tratante, a pesar de que muchas veces las consultas eran telefónicas. Y bueno, y como se reporta también a nivel mundial, los agresores frecuentemente fueron del sexo masculino, pero lo que nos llamó la atención es que no conviven la mayoría con estos niños, niñas y adolescentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por traer este trabajo, ¿no? Otra vez, como el otro que nos presentaron, habla de las repercusiones de la pandemia, que es lo más importante que también hay que medir, ¿no? Además de mirar el problema en sí. Así que lo felicito por traer este tema, que es un tema duro y complejo, ¿no? Así que me parece que es una mirada muy interesante. Lo que sí me parece que igual ustedes lo hacen, yo no digo que no lo hagan y me parece bien, pero digo, tiene algunas limitaciones que ustedes bien ponen para concluir cosas, ¿no? O para generalizar cosas. En primer lugar, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que esta es una mirada desde un equipo especializado, que no sé si todo el mundo llega y tiene acceso, no es la primera puerta de acceso, digo en general en las instituciones, los equipos especializados o los equipos de referencia, ¿no? Existe como un equipo al que los usuarios pueden llegar sin ser derivados, pero sí, no es la forma más frecuente a la que llegan. Por eso digo, para un poco tener eso como paraguas. Lo otro es que, como bien ustedes dicen, en realidad la mirada se hace en un periodo donde los habitualmente derivadores del problema, que son el rol que cumple la escuela y otros centros para detectar estas situaciones, no estaba presente, ¿no? Entonces la invitación también a seguirlo mirando el problema, como las principales limitaciones, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una mirada importante de un problema que tenemos que abordar, ¿no? Y que es un problema muy serio, ¿no? Así que por eso les quiero agradecer. Muchas gracias por traer este trabajo y en la misma línea que Gustavo, señalar la importancia de tener esta mirada que desde todas las descripciones mundiales y UNICEF, como tú bien señalabas, etcétera, alertaban de esta posibilidad, ¿verdad? Y que probablemente si se hubiera extendido más en el tiempo el análisis, también hubieras incluso aumentado tus conclusiones. Realmente fue un insumo muy importante, por ejemplo, el poder saber qué pasaba con estas situaciones a la hora de justamente defender, por ejemplo, el retorno a las clases o la presencialidad en las consultas, etcétera. O sea que sin duda que mirar eso es importantísimo y felicitaciones por eso. Y los otros dos comentarios que quería hacer es que tú bien señalabas las limitaciones, pero está bien, se van a circunscribir esas conclusiones a tu población, pero es importante hacerlas. Tal vez con la medición de ese aumento con algún prueba de significancia te dé un poco más de fuerza, pero digo, realmente… Es que lo hicimos y no fue estadísticamente significativo. Claro, bueno, pero digo eso probablemente por lo que decíamos, ¿no? Digo, probablemente es una error tipo beta, si aumentas la muestra te lo dé. Y por otra parte, felicitaciones realmente al equipo de
tanto el de ustedes de trabajo como los pediatras, porque ahí volvíamos al punto que comentábamos con algunos trabajos anteriores sobre el valor de la telemedicina y bueno, que aún en esa modalidad se hayan podido identificar oportunamente esas situaciones, creemos que es muy importante y jerarquiza y lo que tenemos que saber los pediatras sobre esta triste situación. Así que muchísimas gracias y felicitaciones otra vez. Gracias. Sí, no, yo no voy a agregar mucho más de lo que los compañeros ya dijeron. Es un efecto, sin duda, un efecto más es parapandémico y que hay que obviamente tomar en cuenta y tomar esta evidencia para que, bueno, aprender y tenerlo siempre muy, muy presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Dayana Aguirre, soy pediatra, integrante del equipo pediátrico del Hospital Británico. Vamos a presentar un trabajo clínico descriptivo epidemiológico de pacientes portadores de infección por SARS-CoV-2 del Hospital Británico, junto a los autores aquí mencionados. Bueno, con respecto a los objetivos, se trató de describir los casos de COVID-19 en niños menores de 16 años asistidos en el hospital en el periodo de tiempo de marzo del año 2020 a mayo del año 2021. Con respecto a los materiales y los métodos, se trató de un estudio descriptivo, retrospectivo, basado en el análisis de registro de seguimiento longitudinal de los pacientes asistidos en el Hospital Británico con COVID-19. Con respecto a la metodología de trabajo, se realizó el seguimiento de los pacientes a cargo de un equipo COVID que estaba integrado por 2 pediatras infectólogos en conjunto con el pediatra de cabecera del niño. Se realizó el seguimiento telefónico durante toda la enfermedad a fin de detectar signos o síntomas de complicación por infección por SARS-CoV-2. Se realizó a su vez un acompañamiento familiar y se otorgó el alta en tiempo y forma adecuada, adaptada a cada situación epidemiológica familiar. En aquellos casos en los que se detectó alguna complicación, se derivó a puerta de emergencia pediátrica para valoración. Bueno, analizando los resultados, ya estamos llegando al final y muchos de ellos son bastante coincidentes con los restos de los compañeros. En lo que respecta a los aspectos demográficos, tuvimos un N de 370 pacientes, donde la distribución por sexo fue bastante homogénea. Tuvimos un 52% para el sexo femenino y un 48% para el sexo masculino. Analizando la cantidad de casos de acuerdo al año, en lo que respecta al año 2020, tuvimos una cantidad de casos que fue baja, 50 casos en total en el periodo de marzo a diciembre, o sea que el número total de casos activos no fue muy elevada. Ya a fines del año 2020 vimos, sobre todo en los últimos meses, un aumento creciente de los casos. Probablemente esto fue debido al aumento de la flexibilización de las medidas, a la mayor circulación y al reinicio de la actividad educativa presencial. En lo que respecta al año 2021, aquí sí podemos ver un aumento exponencial de los casos, donde del total de pacientes de nuestro estudio, 320 fueron positivos, o sea, el 95% de los casos, en este corto periodo de tiempo que va desde enero al 31 de mayo del año corriente. Con respecto a la distribución por grupos etarios, también fue homogénea, teniendo un mayor porcentaje en el grupo escolar. En cuanto a las internaciones, solo tuvimos 2 internaciones, un paciente de 2 años que ingresó por fiebre persistente y un niño de 4 años que el motivo de ingreso fue un síndrome inflamatorio multisistémico. En este gráfico, nuestra intención es mostrar y comparar los casos de niños y adolescentes infectados por COVID-19 en el Hospital Británico y compararlos con los casos a nivel nacional, totales y en menores también de 15 años.
donde vemos el gráfico de barras en azul, los casos de niños y adolescentes del Hospital Británico. Vemos el aumento creciente de los casos, como mencioné previamente, ya el aumento en los últimos meses del año 2020, y sí ese pico exponencial de casos que se acompaña con los casos totales a nivel nacional, que es la línea roja que vemos, y también ese aumento creciente a nivel nacional de los niños y adolescentes, que es la línea que vemos en amarillo. Bueno, desde el punto de vista clínico, tuvimos que casi el 60% de los pacientes presentó fiebre como principal síntoma al momento del diagnóstico. También fue seguido en proporción la sintomatología respiratoria, esto es bastante coincidente a los estudios de los demás colegas, y en menor proporción, pero también importante mencionar la sintomatología digestiva en muchos de ellos, como diarrea, vómitos, dolor abdominal, y la sintomatología de la esfera neurológica, como la cefalea, la anomia, la digestia, entre un 15 y un 17%, sabiendo que este dato es poco objetivable en pediatría a veces. Desde el punto de vista epidemiológico, obtuvimos que el caso índice en el 80% fue un adulto como transmisor de la enfermedad, de la infección, y solamente el 20% de los niños fueron transmisores de esta enfermedad. Dato que coincide con los datos epidemiológicos con los que contamos. Con respecto al sitio de contagio, tenemos en este gráfico circular, queremos mostrar que el 66% de los casos, el contagio fue intradomiciliario, siendo el sector educativo solamente el 17%, a nivel social se contagió un 11%, en el club un 1% y no tuvimos nexo epidemiológico en el 5% de los casos. Bueno, de estos niños, de este 20% de niños que fueron transmisores de la enfermedad, solamente el 9% de ellos generaron un caso secundario. ¿En dónde? A nivel intradomiciliario, el 90%. Y el núcleo familiar más directo fue el principalmente afectado. La mamá, el papá y los hermanos fueron los principalmente afectados. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la distribución de pacientes fue similar, tanto por sexo como por grupo etario. El 95% de los casos ocurrieron en el periodo de enero-mayo del año 2021, acompañando el curso de la pandemia a nivel nacional. El inicio de la actividad presencial en centros educativos no marcó un aumento en el número de casos. La fiebre y la sintomatología respiratoria fueron las principales manifestaciones clínicas al momento del diagnóstico. El principal sitio de contagio de los niños fue intradomiciliario y el caso índice en el 80% correspondió a un adulto como transmisor de la infección. En los casos donde el niño fue el caso índice, solamente el 9% generó un caso secundario y este fue principalmente un conviviente cercano. El 4% de los usuarios del Hospital Británico se infectó por SARS-CoV-2 y la internación fue excepcional y no tuvimos fallecimientos. Muchas gracias. Héctor, ¿querés comenzar tú? Estaba, digamos, obviamente las felicitaciones del caso, muy interesante, toda el raconto, la descripción, la metodología empleada, no sé si la nombraron, en la metodología de laboratorio empleada, Dayana, no sé si la nombraste en algún momento. No la nombré. En realidad se realizaron test de PCR y de antígeno. Esos fueron los principales. ¿Y recuerdas si había alguna diferencia entre el test de antígeno y el test molecular en cuanto a sensibilidad y en cuanto a porcentajes? No trajimos exactamente aquí para mostrar los porcentajes, pero sí hicimos hincapié en los test de antígenos, sobre todo los pacientes con síntomas, tuvimos una alta sensibilidad y nos basamos muchísimo también en los niños con el resultado final del PCR. Bien. Por mí está bien. Gracias, Dayana.
Muchas gracias, Dayana, y también por compartir este trabajo, que sin duda es excelente poder ir viendo cómo además coincide tal cual, digamos, con los resultados de los otros análisis y los resultados nacionales, o sea que realmente es muy valioso el poder ir mirando cada una de esas experiencias. En particular, creo que un desafío que les propongo a la institución es seguir mirando esto muy de cerca con la introducción de la variante de Delta, porque por la población que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, me parece que también en ese sentido puede contribuir este análisis que ustedes hicieron a poder ver cómo sigue de aquí en más, ¿no? De hecho, ya tenemos una importante población viajera que está retornando Exacto. ahora, entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo seguimos. Perfecto. Si hubiéramos tenido estos resultados antes, nos hubiera facilitado la vida al doctor Jackie también con los informes del GACH. Gracias. Bueno, gracias por compartir la experiencia. En realidad, no voy a reiterar comentarios anteriores, así que lo que sí quería era reflexionar sobre algunos resultados. Nosotros no trajimos resultados, tenemos resultados de otras instituciones, pero por ejemplo es interesante ver que en esta institución el contagio, me parece que hay que mirar más el contagio escolar. Eso es lo que me parece a mí, que hay que mirarlo con más atención, porque ustedes tuvieron 16,7% veo de afectación en institución educativa, ¿no? Eso hay que mirarlo bien en relación a los momentos de apertura y cierre escolar, ¿no? Es decir, un trabajo importante que hay que hacer es ver los chicos con nexo epidemiológico o familias con nexo epidemiológico fuerte en la escuela, cuál fue el comportamiento. Por ejemplo, en otros lugares hasta cuarta parte de los infectados se adquirieron la infección en centros escolares, ¿no? Nosotros tenemos otros datos, pero eso habría que mirar toda la película para poderla entender y eso es el esfuerzo que hay que hacer. Porque además el comportamiento de la infección, yo creo, y hay trabajos que lo muestran, es distinto según los niveles socioeconómicos, ¿no? Es decir, tanto el comportamiento epidemiológico como las manifestaciones clínicas y la evolución, exacto, la mortalidad y todo. Hay trabajos brasileños que muestran eso, ¿no? Más allá de lo genético, de la respuesta inmune del huésped, etcétera, etcétera, y de las variantes, están las condiciones del huésped que son importantes. Y no hablo de comorbilidades, ¿no? Como siempre, los más desfavorecidos son los menos privilegiados, como siempre. Pero quiero decir que me parece interesante tomar eso, porque no son pocos niños y habría que mirar, y mirarlo bien hasta el junio, ¿no? Y hasta el final, donde fue el pico máximo de la epidemia, ¿no? Porque, bueno, ustedes tuvieron un comportamiento similar a lo que vimos en general, que no se hospitalizan mucho, que fueron todos de manejo ambulatorio, etcétera, pero eso me parece como un aspecto importante para analizar. Perfecto. De más, agradecerles. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andreina Yacoya, soy pediatra y residente de emergentología pediátrica del Hospital Pereira Rosell. El título del trabajo es Características clínicas y epidemiológicas de los niños con COVID-19 en un departamento de emergencia pediátrica. Los autores son los que están aquí en la diapositiva. Bien. En cuanto a los objetivos, fue describir características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que concurrieron al Departamento de Emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rosell entre el 18 de febrero y el 18 de junio del 2021, en los cuales se realizó el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 y enfermedad temporalmente asociada, de ahora más SIMS. Y también comparar los resultados del test antigénico con los resultados de la PCR SARS-CoV-2. En cuanto a material y métodos, fue un estudio descriptivo y retrospectivo. Los criterios de inclusión fueron los niños de 0 a 14 años que consultaron en el departamento de emergencia en las fechas antedichas y se diagnosticó infección por SARS-CoV-2 por test de antígeno o por PCR y de SIMS. Se realizó el test rápido y PCR por los criterios definidos por el Ministerio de Salud Pública y por criterios de la dirección hospitalaria.
Las variables tomadas en cuenta fueron datos demográficos, sexo y edad, comorbilidades, motivo de consulta, síntomas, noción de contacto, diagnóstico, destino y días de internación. Y se utilizó el programa SPSS para el análisis de datos. Las definiciones utilizadas fueron asintomáticos, aquellos que no tenían síntomas COVID, enfermedad leve, los que tenían síntomas aislados, enfermedad moderada, los que tenían diagnóstico de neumonía, de obstrucción de la vía aérea superior, afectación cardíaca aislada y afectación cutánea aislada, y de enfermedad severa, la definición de SIMS por la CDC. Se obtuvo el consentimiento informado, se utilizaron los datos de forma anónima, se utilizó para la recolección de datos la historia clínica electrónica de Geosalud, se utilizó un formulario previamente hecho para la recolección de datos y el proyecto se registró al Ministerio de Salud Pública y se ingresó para evaluación por el Comité de Ética. En cuanto a los resultados, el número total de consultas en DEP en el periodo en estudio fue 11.611 niños. Los que cumplían con los criterios para realización del test antigénico fueron 2.468, de los cuales tuvieron un test antigénico positivo 167, que corresponden al 6,7%. De ellos, el test antigénico fue negativo en 2.301. En este grupo, fueron negativos 1.566, que son los que se visualizan aquí, que estos fueron dados de alta y posteriormente tuvieron seguimiento ambulatorio. Este otro grupo de la izquierda le dio el test antigénico, como habíamos visto, negativo y se realizó la PCR en DEP porque fueron ingresados o permanecieron por otra causa en el DEP por su patología. Estos fueron 735. De los cuales en estos la PCR fue positiva en 58 y la PCR fue negativa en 677. Por lo tanto, la población total de COVID positivo fue un N de 225. Esto para reflejar la evolución de los casos nuevos de COVID-19 en el DEP en el periodo que estamos hablando, del 2021, en contraposición con la evolución de los casos nuevos por COVID-19 en Uruguay durante el mismo periodo. Esto para visualizar que tiene la misma tendencia y para explicar un poco cómo fueron cambiando los criterios de realización del test antigénico. El 18 del 2, que es el momento en que tomamos para el inicio del estudio, hubo una ordenanza ministerial para el inicio de la realización de los test rápidos y se empezó a realizar los test rápidos antigénicos en nuestro hospital en el departamento de emergencia. Y se realizaba aquellos que fueran sintomáticos, cumplieran la definición de caso sospechoso en los mayores de 1 año y en aquellos que ingresaban. Hacia el 31 de 3, fines de marzo, que aquí ya estaban en ascenso el número de casos en el Uruguay, así como también se visualizaba en el DEP, y esto fue junto también con el inicio de clases a mediados de marzo, a principios de marzo, una nueva ordenanza ministerial a la cual se realizaba el test rápido, también sumado a las anteriores, a los asintomáticos con contacto confirmado conviviente o de contacto en comunidad cerrada. Por supuesto, sumado al anterior. Y posteriormente, el 20 del 4, en nuestro hospital, en el Pereira Rosell, se comienza a realizar el test antigénico a todos los grupos etarios, sumado a los anteriores. Es decir, a los menores de 1 año también se incluyen. El 18 del 6, aquí ponemos la fecha en donde nosotros pusimos arbitrariamente un fin para el análisis de los datos para poder traer unos datos preliminares a este congreso. Bien, los resultados. La edad tuvo un promedio de 5,2 años, los menores de 1 año un 22%, de 1 a 5 años un 30% y 6 a 14 años 48%. Presentaron comorbilidades el 16% de los pacientes. Entre los motivos de consulta de los más frecuentes fue la fiebre con un 26% y los síntomas respiratorios con 28%. 28 se manifestaron sin síntomas, 12,4%. En cuanto a los síntomas,
los síntomas respiratorios y la fiebre fueron los más frecuentes con 45% y 44,4%. Síntomas neurológicos, entre ellos estaba la cefalea, 28, que es el 12%. Síntomas generales como el decaimiento, mialgias, artralgias, 7,5%. En los síntomas digestivos, dolor abdominal fue el principal, fue un 5%. Y síntomas cutáneos en solo 2 pacientes. La clasificación de severidad, que eran las definiciones que hablábamos, clasificamos en leves 189 pacientes, 84%, moderados 3,1%, severos 0,5%, que fue el único caso de SIMS que tuvimos en ese periodo, asintomáticos como ya habíamos dicho. Noción de contacto tuvieron 123 pacientes, que son el 54,6%, y en caso confirmado tenía 61,7%. Los estudios complementarios, se realizó test de laboratorios a 38 pacientes, que son el 16%, 27 radiografías de tórax, de las cuales la mitad eran patológicas, y ecocardiograma a 2 pacientes. En cuanto a los test de antígeno en contraposición con PCR, los test de antígeno negativo, que posteriormente tuvieron PCR positivo, o sea, falsos negativos de antígeno, fueron 58 de un total de 735, que eran los test antigénicos negativos, eso es un 8%. Y para destacar los menores de 1 año, se realizó el diagnóstico de COVID por antígeno a 32 de ellos y por PCR a 17. En cuanto al destino, la mayoría fueron dados de alta a domicilio, un 75,6%, cuidados moderados ingresaron un 23,6%, y de ellos, a recalcar los menores de 1 año, fueron 47%. Cuidados intensivos ingresaron 2, un 0,8%, y no se registraron fallecimientos. Días de internación en cuidados moderados hubo un rango de 1 a 20 días, con un promedio de 4 días, que así se visualiza por edades: menor de 1 año, 1 a 5 días, 1 a 5 años, 1 a 7 días, y 6 a 14 años, 1 a 20 días. A destacar que los niños que permanecieron más de 7 días tenían diagnósticos de patologías que no estaban vinculadas con el COVID, ideas de muerte, politraumatizados, crisis de excitación, pielonefritis, nefropatía IgA. En cuanto al diagnóstico final, se registró en su mayoría infección respiratoria alta, 30%, infección por COVID, 27%, que aquí también estaban incluidos los niños que solo consultaban por fiebre, o también algunos que estaban asintomáticos, que se cerraron como infección por COVID positivo, y otros en los cuales están incluidos las fracturas, los traumatismos, las patologías psiquiátricas, etc. Y bueno, para la discusión, el porcentaje de test positivo elevado en menores de 1 año, como dio nuestro estudio, puede estar relacionado con la realización de test de antígeno en todos los grupos etarios. El porcentaje de comorbilidades es algo superior a otras publicaciones. Pensamos que pueda estar vinculado, que se incluyeron todas las comorbilidades, no solo aquellas que podían estar vinculadas a un peor resultado de la enfermedad. Si nosotros contamos solo las que están vinculadas con una peor evolución, tenemos un 10% que es similar a otras series. Los motivos de consulta más frecuentes son similares a otras publicaciones. Pensamos que la baja proporción de asintomáticos puede estar vinculado a que el estudio fue realizado en un servicio de emergencia del 3er nivel de atención, donde no está pautado que consulten los pacientes asintomáticos. Los síntomas más frecuentes son similares a otras publicaciones, predominó la enfermedad leve y el manejo ambulatorio, como vimos, y con respecto a los ingresos, la mitad de ellos fueron en menores de 1 año, y sin embargo estos permanecieron internados menos días que los pacientes de mayor edad. La estadía más prolongada fue en pacientes asintomáticos COVID positivo que ingresaron por otras patologías, y la sensibilidad del test de antígeno en nuestra serie fue alta, 92%, similar a lo referido por el fabricante, que es 95%. En las conclusiones, la fiebre y los síntomas respiratorios son los principales síntomas en niños con COVID-19. Hay un porcentaje importante de niños menores de 1 año COVID positivo, y el test de antígeno es bueno como cribado inicial en niños. Héctor, te invitamos a que seas el primero. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Andreina. Muy completo en los aspectos laboratoriales y metodológicos, virológicos.
De las cosas, varias cosas a destacar y como enseñanza también, ¿no verdad? Es el hecho de que a medida que va transcurriendo el tiempo frente a un evento de esta magnitud, un evento pandémico, la dinámica va imprimiendo también modificaciones a medida que pasa el tiempo a las acciones que se van tomando, a las conductas, a las pautas y a las sugerencias o recomendaciones que se van haciendo, ¿no verdad? Me refiero sobre todo, ahí está en esa gráfica cómo está muy bien graficado, está muy bien marcado las diferentes acciones y modificaciones que se fueron haciendo, a quién realizar los estudios. Con respecto, una de las cosas que me parece importante también destacar es que sin duda el gran porcentaje de sintomáticos hace que tengan un mayor número en cuanto a aciertos, ¿no verdad? En cuanto a asociación de positividad en el test y sobre todo en el test de antígeno fundamentalmente, con la infección propiamente. Eso se ve bastante. Tiene algo que también está muy dicho, es el valor predictivo negativo en estos test, porque se demuestra con esos porcentajes también muy claros. Una de las cosas que también, y eso falta, y se lo pregunté en otro de los conferencistas, es en qué periodo de tiempo fueron hechos la toma de la muestra y el diagnóstico, es decir, desde el inicio de los síntomas, ¿en qué momento? Sí, uno de los criterios para realizar el test rápido en el hospital era que fueran los síntomas en un tiempo de evolución menor de 5 días. Todos estos niños que están incluidos, se hizo el test en menos de 5 días de evolución de los síntomas. Esa es otra de las respuestas a la positividad, ¿verdad? A la obtención de esos resultados. Porque si no se juega mucho en contra del desempeño de las técnicas. Yo por ahora no tendría más nada de felicitaciones. Está me pareció muy interesante, muy completo y con mucho dato que seguramente hay que seguir trabajándolo. Gracias, Andreina. Gracias. Bueno, gracias Andreina por traer la experiencia del hospital desde la mirada de la emergencia, así que siempre la miramos con mucho respeto porque, bueno, en realidad es la emergencia más grande, ¿no? Es donde, bueno, muchas veces surgen los protocolos, las pautas, ¿no? Donde se aterrizan todas esas medidas y donde tenemos una gran muestra de niños que consultan allí. Eso queda impactado en los números que ustedes muestran, ¿no? En realidad, más allá de los aspectos diagnósticos que te mencionaba Héctor, que fueron cambiando la aplicación de los test antigénicos, porque después se le hacían a todo el mundo, ¿no? Es evidente lo que tú decías, y que en realidad los resultados probablemente tienen que ver también con el momento que tú presentaste el estudio, porque es el momento de mayor circulación comunitaria, ¿no? De mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad, y eso influye sobre los valores predictivos, como decíamos hoy en el otro análisis, ¿no? Así que bueno, pero está bueno que los resultados confirman la utilidad del test para lo que el test fue desarrollado. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, la población que ustedes ven es la población que vemos en el hospital. Sí, efectivamente, nosotros 1/3 de los que estuvieron hospitalizados, mirando todo el periodo
son niños menores de 1 año, ¿no? Y eso es importante porque creo que no hay tantas esas características en otros, no tenemos. Y como bien vos decías, esos chicos en general, aunque uno le tiene miedo por la edad como factor de riesgo, bueno, tuvieron evoluciones ciertamente la mayoría satisfactorias, ¿no? Ahora, cuando estamos viendo estos otros con complicaciones posinfecciosas o parainfecciosas, esa es otra de la realidad, que en realidad el pronóstico ha sido bueno también, pero en realidad explica mayor morbilidad y ingresos a CTI, etc. Pero bueno, el comportamiento de la enfermedad es el que tú mostraste. Yo creo que es una descripción muy rica, así como decía Héctor, ¿no? Que me quedaría más en la caracterización solo de los fenómenos de la emergencia, ¿no? Porque después estos datos, si los complementás con la internación, pueden tener una mirada más confusa, ¿no? O a integrar la mirada de la internación, que es otra, ¿no? Pero bueno, me parece muy buena tu aporte, ¿no? El aporte de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Andreina, y gracias además que quedaste para la última presentación, así que también por eso un saludo especial. Y quería señalar simplemente 2 cosas, sumado a lo que decían mis compañeros. Es claro la interpretación que tú señalabas de por qué tienen más casos sintomáticos, y bueno, por los motivos del testeo, ¿no? Ustedes no están haciendo investigación de contacto, por ejemplo, ¿no? O sea, es bien el paciente que consulta con definición de caso sospechoso y que por eso es que se testea. Tal vez ahí vale la pena alguna mirada un poquito más especial de esa población, o sea, frente a qué síntomas efectivamente estamos testeando, estamos ciñéndonos a esa definición de caso pediátrico o resfrío solo, por ejemplo, lo incluimos, ¿no? Eso podría como enriquecer también ese análisis. Y sobre todo quería jerarquizar la importancia, y en ese sentido también sumarme a las felicitaciones, de poder analizar cómo funcionan estos test en la población pediátrica, que como siempre decimos, cuando en nuestro país y en el mundo en general se hacen protocolos o se determinan tanto definiciones como algoritmos de manejo, muchas veces no contemplan inicialmente específicamente la edad pediátrica y entonces es importante también poderlo medir. Así que muchísimas gracias. Gracias.